yo vengo de trabajar ritmos súper acelerados y bueno, Ridery no fue ni es la excepción. El primer año para todos, o sea, todas las áreas, todas las personas que estábamos en esa empresa, wow, fue creo que uno de los años más duros que todos hemos pasado, pero que lográbamos hacer todos como equipo, que fue algo increíble, que eso no pasa en todas las empresas, o sea, todos hacíamos 20 cosas distintas y no había un tema de ego, de que mira, no, esto no lo tengo que hacer yo, lo haces tú. Siempre el espíritu fue, yo lo hago, ¿en qué te puedo ayudar? Tienes que ser lo suficientemente humilde y poner tu ego bajito, 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 como para entender y, ojo, llegar a decir, yo no puedo, ya no puedo llegar a este nivel que justo me están pidiendo. Y ojo, es de valientes definitivamente. El cambio no es fácil. Hay personas que, bueno, pueden llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no, llegó esta nueva persona, yo no estoy de acuerdo con lo que está proponiendo, yo mejor me voy. Como hay personas que dicen, mira, súper pro al cambio. Y eso es parte también del profesional que quieres ser. La única manera de que lo logres es con trabajo duro. Nadie va a venir a tocarte la puerta y a decirte, eres bella, firme aquí, vas a tener todo esto resuelto económicamente, en tu vida, en tu futuro. No, o sea, lo construyes tú. Entonces sí, hay días en donde puedes dar, como los memes que vemos en Instagram, hay días que puedes dar quizás el 60%, hay días así, pero hay días en donde tú das el 150% y compensas. Entonces, eso es lo que trato hay días en que estamos agotados, por supuesto, pero nada, hay que pararse y echarle pichón. Bienvenidos a otro episodio de Propulsores Podcast, un espacio donde podrás conocer la historia de los profesionales que hacen posible los proyectos que admiras y que sin duda alguna te ayudarán a inspirarte y a tomar decisiones importantes en tu carrera profesional o en tu emprendimiento. Soy Marco Rosales y en este episodio traje directamente a Lobelia Rodríguez. Lobelia fue la gerente de tecnología de Ridery y tuvo el gran reto de construir junto a su equipo la primera aplicación de ride hailing en Venezuela. Hoy, como gerente de producto, Lobelia nos cuenta los retos tan importantes que tuvo Ridery y su equipo durante los 3 años que estuvo en el cargo de gerente de tecnología. Además de esto, nos cuenta la importancia de estar preparados profesionalmente para tomar decisiones importantes en nuestra carrera y cómo asumimos los cambios a través de ellas. Y por último, nos cuenta también la importancia de tener un primer trabajo, quizás no el más ideal, no el que soñamos, pero que nos ayude a entender la dinámica entre los negocios, entre la atención a las personas y sin duda alguna nuestro empeño y nuestras ganas de querer hacer algo nuevo. No cabe duda que Lobelia es una de las personas que más admiro en este momento. Nuestra experiencia al habernos conocido durante mi tiempo en Ridery fue increíble. La participación que tuvimos en distintos proyectos, en distintas iniciativas, me hizo entender que su historia es totalmente increíble y de verdad este episodio lo disfruté de inicio a fin porque sabía que su historia tenía que ser compartida con todos. Recuerden suscribirse, comentar y compartir este episodio con todas aquellas personas que se estaban preguntando cómo es ser un gerente de tecnología estando en Venezuela y además hacerlo desde una de las empresas más importantes en esta nueva era de proyectos tecnológicos desarrollados en Venezuela, como lo es Ridery, y que ha estado evidentemente causando impacto en nuestras vidas en los últimos 3 años. Disfruten el episodio. Lobe, bienvenida. Hello, gracias. ¿Qué travesía traerte para acá? O sea, literalmente sí. Estabas en otro país durante coordinábamos esto. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí. Bien merecida. Por supuesto, después de muchos años, bueno, algunos años ahí sin tomar vacaciones. Los necesitaba. ¿Qué tal te sentiste? Wow, increíble. Además que principalmente porque fui a los Estados Unidos, en donde, bueno, por supuesto es un cambio súper brusco. Entonces, nada, también agradecida de tener la oportunidad de hacerlo, pues. Pero todo bien. ¿No viste ninguna movida de podcast por allá en Estados Unidos? Gente que graba en la calle, este tipo de cosas, nada. No, lo que sí vi mucho son personas que normalmente cuando nosotros hablamos por teléfono siempre tenemos el celular, etcétera.
a la mano, pero hay demasiadas personas que usan sus audífonos inalámbricos. Y o sea, tú estás que si en el bus y son 5 personas distintas hablando de cualquier cosa, vas caminando también, entonces a veces piensas como que esta gente está hablando sola, no, es que están con sus audífonos y es imperceptible, en verdad. Mira, y es primera vez que estás en un podcast, algo como esto. Sí, total, sí. Yo le pongo podcast porque, bueno, es como que el formato más convencional, pero en algo como esto es primera vez que estás. Sí, es primera vez. ¿Y qué tal? Y ¿Qué bueno, tal la expectativa? Oye, bueno, inicialmente, bueno, nerviosa porque sabes que uno como que trata de decir las palabras políticamente correctas, pero al mismo tiempo agradecida por la oportunidad de que me hayas visto como esa persona interesante a quien entrevistar, voy a llamarlo entrevista. Increíble. Bueno, yo la verdad, o sea, más allá de que tú, bueno, esto puede ser un agradecimiento mutuo en verdad, porque, a ver, nos conocemos de hace ya casi un poquito más de 2 años, ¿ok? Y honestamente, creo que eres la primera gerente de tecnología en general que conozco, ¿sabes? Okay. Que está en ese nivel dentro de una empresa, sobre todo de justamente nos conocimos, que fue nuestra experiencia en Ridery. Y la verdad, cuando yo llegué a Ridery y obviamente vi el trabajo que estabas haciendo, el equipo que tenías, yo dije, qué curioso debe ser, también porque eres bastante joven, ser un gerente a esa edad, ¿no? Y qué retos implica y que básicamente, cómo es la dinámica diaria, ¿no? O sea, tú básicamente, del tiempo que lleva Ridery en el mercado, en Venezuela, tú eres prácticamente de las primeras personas que fundó la compañía, por lo menos en el área de tecnología. Y la verdad es que para mí eso es bastante loable. Y dije, esta chama tiene que tener una historia bien de pinga detrás, ¿no? Entonces, Sí. a ver, siempre me imaginé como que en algún punto materializar esto que estamos haciendo hoy. Eso lo conversaba con Leo en el episodio anterior, que siempre tenía esa necesidad o esas ganas de mostrarle en algún espacio, lo que sea, la historia de personas que en verdad conozco y considero que son bastante valiosas. Me considero afortunado por eso, creo que no todo el mundo puede decirlo, y es algo que siempre reconozco a diario, y que tú estés acá precisamente creo que es parte de eso, ¿no? Increíble, gracias. Pero bueno, en verdad, a mí partiendo justamente de eso, o sea, quiero saber en verdad qué implica, o sea, qué implica, en un caso, o sea, no solo el tema Ridery, sino en general el tema Venezuela, o sea, todo Okay. lo que es tecnología, Venezuela y una empresa como Ridery, ¿qué implica eso, no? O sea, es algo que a ti te nació siempre, o de dónde viene esa necesidad de tú, estando en Venezuela, trabajar en tecnología, o sea, ¿de dónde nace eso? Claro, a ver, yo tuve un background afortunadamente que me permitió llegar hasta donde estoy, o bueno, en ese momento cuando tenía el cargo de gerente de tecnología. Sin embargo, también viéndolo en retrospectiva, me hubiese encantado hacer otras cosas, ¿ok? O me hubiese encantado tener más conocimientos, me hubiese gustado tener incluso hasta un poquito más de años, lo que comentas, la edad es algo crucial. Sin embargo, creo que nada, hice lo mejor que pude con lo que tenía, entonces así me gusta mirar hacia atrás. Mira, siempre quise estar en tecnología, eso es algo que desde el día uno me apasiona. Sin embargo, también tengo otra pasión que es la parte operativa. Es algo en lo que yo siempre he estado trabajando. Yo vengo de un background, o sea, mi gran escuela fue una empresa en la que trabajé muchos años, llamada Ticket Mundo, en donde yo, cuando digo que comencé en el eslabón más bajo, no miento. O sea, yo comencé vendiendo tickets en un centro comercial. O sea, yo vengo de estar en un stand estilo cuando vas a pagar un estacionamiento, bueno, ahorita como donde tú pagas el estacionamiento que sea techado y cerradito. O sea, yo vengo de, bueno, ofrecerle al cliente un evento, venderle unos tickets, etcétera. Y ¿qué pasa? En ese momento que yo estaba en esa compañía o en ese puesto, yo tenía un ideal que era trabajar en la oficina. O sea, yo tenía, qué sé yo, 20 años, 19 años, 19 aproximadamente. Yo decía, yo quiero trabajar en la oficina. O sea, para mí yo quiero estar donde están ellos. No sabía en qué, porque justamente no había hecho match con la universidad.
Sin embargo, en el camino tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas. Una de ellas está justamente en Ridery, se llama Xavi Ridery, Marisabel Estrada Rocha. La gran Xavi. Alias Xavi. Ella fue una de las personas que vio mi potencial y justamente me llevó a un área que me permitió pensar como el sistema. O sea, si yo fuese el sistema, ¿qué pudiese hacer? Hasta ese nivel llegué. Yo era la que daba la factibilidad de esto lo podemos publicar de esta manera. ¿Qué pasa? Ticketmundo, siendo una empresa de venta de boletos, llegan los productores diciendo, mira, yo quiero montar mi evento así, quiero que me imprimas los tickets así, pero también quiero que hagas esto. Hay muchas cosas que se podían hacer, hay muchas que no. Y bueno, durante todo ese tiempo trabajé muy de la mano con la parte operativa, que es una de mis pasiones, y mucho con tecnología. Conocí personas increíbles, o sea, una de las personas que siempre recuerdo, Juan Bastidas, estuvo conmigo, o sea, él estaba en tecnología, yo estaba en operaciones, y una persona súper inteligente. Él era como una especie de líder de proyecto, y también luego recuerdo, por ejemplo, Norly Sánchez. Wow, increíble, o sea, eran de esas personas que tienen los conocimientos, y tú le decías, mira, tengo esta situación, ¿cómo lo resuelvo? Y él te va como que todas las ideas, mira, yo creo que lo haría de esta manera, etcétera. Entonces, yo vivía en tecnología, o sea, dentro de Ticketmundo, yo vivía mayor parte del tiempo en tecnología. Tuve la oportunidad de pasar, y claro, todos eran como una especie de referente. Estudié, etcétera, y bueno, nada, llegué a tener un puesto de coordinación, llevé equipos de trabajo, y bueno, creo que eso me ayudó a tener la línea de pensamiento que tengo ahorita, porque justamente en Ridery y en este tipo de empresas en donde tienes que estar dando el 1000 por el 1000 todos los días, tienes que entender qué pasó, como que tienes que estar como quizás adelantado 10 pasos para entender hacia dónde vas, pero también tomar en cuenta todo el recorrido que has tenido. Ejemplo, no sé, quieres agregar una nueva funcionalidad en la aplicación, entonces bueno, tienes que entender las implicaciones que eso conlleva. Entonces estás como entre el pasado, el futuro, y bueno, viendo dónde vas colocando esos pasos. Entonces creo que ese fue mi background que me permitió justamente eso. Eso último que dijiste me hace recordar una frase que la dice, o sea, es como muy nicho dentro del mundo de tecnología, startup, emprendimiento, que es básicamente armar el avión mientras está en el aire. 100%. Sí, nos pasó mucho eso. En el primer año de Ridery, habían demasiadas cosas que no sabíamos. Y bueno, dependiendo de la urgencia, pues tratábamos de pensar en una solución e implementarla. Y creo que eso fue parte del éxito, o bueno, ayudó en el éxito, porque no fue lo único, por supuesto, ayudó a tener el éxito que tenemos actualmente. A ver, justamente eso que acabas de mencionar me parece interesante, porque creo que estás viviendo, o más que viviendo, eres parte de esa nueva generación de proyectos tecnológicos que están teniendo ya no solo validez, porque a ver, la metodología de lanzar un producto de tecnología casi que está siempre alineada al modelo Lean Startup, que tienes que evidentemente sacar un producto mínimo viable para testear mercado y validar si tienes Product Market Fit, lo que sea, lo que está como que escrito en papel. Pero la realidad es que aquí es incluso hasta más distinto. O sea, aquí todos estos proyectos que salieron básicamente atajaron las necesidades incluso hasta más grandes, más estructurales, y trataron evidentemente de ofrecer un servicio a raíz de eso, ¿no? Cosa que es distinto en otras épocas, porque creo que esto también lo hablaba en el episodio anterior, que Venezuela, o bueno, voy a hablar particularmente de Caracas, porque es donde evidentemente he podido tener más evidencia, tuvo picos importantes de esto, ¿no? Recuerdo incluso que hace años había una iniciativa que trataba más o menos de hacer lo que hacen hoy las aplicaciones de ride-hailing como Ridery, que era el caso de Nexon, no recuerdo si era el nombre. Pero en ese momento no tuvo la capacidad de llegar al mercado de la forma en que Ridery lo hizo. Entonces, creo que de alguna u otra manera, y es también otras cosas de las que siempre se habla, que
en el momento justo, con los recursos justos y con las personas correctas, logras dar el batucazo, ¿no? Como que en verdad, mira, lanzas el producto y en verdad sí tiene el efecto que esperabas o que proyectabas. Sí, 1000%. Una de las cosas que siempre pensé es el tema de cómo tropicalizas algo que ya está afuera y tiene años, bueno, utilizándose, y cómo tú lo tomas, bueno, tomas eso y lo implementas acá. Venezuela es un mercado particular en donde, por ejemplo, recuerdo que una de las primeras implementaciones que tuvimos que hacer, a juro, fue el tema del pago móvil. O sea, aquí en Venezuela sí, sí puedes implementar pagos con tarjetas internacional, vas a tener un cliente el cual se va a beneficiar de eso. Sin embargo, los medios de pago considero que fue lo que hizo que Nexo justamente no pudiera seguir. Yo recuerdo ser cliente de esa aplicación, y bueno, una de las cosas era utilizar la tarjeta en ese momento de crédito nacional, la de los bolívares. Y N cantidad de errores, o sea, que me llevaban justamente a, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento tenía que tomar taxis por el tema del trabajo, y yo lo que hacía era llamar a la línea de taxis del Tolón. En ese momento se estilaba llamar, luego el taxista se comunicaba contigo y uno lo que hacía era, bueno, que hoy por hoy también existe, es: señor, yo voy a guardar su número y cualquier cosa yo lo llamo. Entonces, el tema de cómo tú te adaptas al mercado venezolano, qué es lo que necesita, o sea, es la clave. Otra cosa que recuerdo también fue el vuelto, por ejemplo. Los clientes que pagan con efectivo, entonces, ¿qué haces tú con ese dinero? Entonces, justamente tuvimos que desarrollar una funcionalidad que permitiera al cliente introducir el monto con el que estaba pagando, el conductor confirmar, y bueno, obviamente muchas cosas por detrás allí que funcionan. Sin embargo, mira, yo quiero el vuelto, resolver justamente el tema del sencillo. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, te lo mando por pago móvil, etcétera. Eso es, creo que, la clave en negocios como este: cómo tú resuelves la situación del venezolano. Y ahí justamente en esa aplicación resolvemos varias, para que la gente pueda viajar, claro. Me da mucha risa ese caso, porque me hace recordar cuando estaba allá, cuando veíamos esos flujos en Figma de las validaciones de si es por aquí sí, si no para acá. En verdad creo que es una parte bien compleja y que justamente que eso engloba lo que es producto. Termina siendo algo tan determinante para este tipo de iniciativas. Nuevamente, creo que muchas cosas han cambiado. Creo que hay una nueva generación de profesionales también que están mucho más, sí, puede ser, no sé si educados porque no es a profundidad. Yo considero que conocen o tienen entendimiento de toda esta práctica que las empresas de tecnología grandes han implementado para poder hacer exitosos los productos. Porque justamente lo que mencionaste de tropicalizar un producto, lo vemos en casos que incluso, un caso muy famoso que lo vimos estando juntos, ¿no? Que era el caso de Grab en Indonesia, que terminó comprando la operación de Uber, porque nunca Uber pudo llegar al mercado de la forma en que llegó Grab, que era un competidor local. Entonces ahí tú entiendes de qué manera u otra estas empresas obviamente son muy grandes, su capacidad de innovación se ve limitada a medida que crecen, pero cuando ves un competidor local que sí lo hace en función de lo que la necesidad del mercado tiene, bueno, lleva a este hecho de que, bueno, la primera empresa registrada en el mundo, que fue Uber, terminas comprándole la operación directamente, ¿no? Y ahora eres una empresa que vale $5 billones allá en Asia, ¿no? Entonces, eso a mí se me ha llamado la atención porque creo que esa es puede ser, no digo que sea como que la regla final, pero sí puede ser un buen elemento competitivo a la hora de que quizás el día de mañana una empresa que ya tiene muchos años en el mercado trate en tal caso de meterse en el mercado venezolano, ¿no? Que no hemos visto mucha iniciativa de eso. Más bien creo que han sido competidores locales que siempre han tratado de buscar cómo crecer en ese aspecto, ¿no? Pero en verdad eso es algo que siempre creo que lo discutimos mucho, lo hablábamos mucho y entender cómo se manejaba eso. Sí, además que aplicaciones como Grab, Uber, etcétera, Lyft, siempre son referentes. Uno, o sea, desde el área de producto, por supuesto, tienes que ver qué hacen otras aplicaciones, por supuesto locales, y también, o sea, cuáles son los grandes referentes, ellos.
Y sí, justamente imaginando un mundo hipotético en donde compren la operación acá en Venezuela, es justamente eso, es como, nuevamente, la tarjeta. En Uber tú pagas con tarjeta, tú vas a los Estados Unidos y ese es el medio de pago que se estila. Tú, de hecho, te montas en un taxi amarillo y también tienen un post incorporado en el taxi en donde tú pagas con tarjeta. Pero son cosas limitantes que tenemos acá. Por ejemplo, un post tú lo puedes tener en un vehículo, pero tienes que contar con una conexión Bluetooth a tu teléfono, que te conecte a internet porque tienes que procesar la transacción. Entonces, cuando vienes a ver, hay mayor cantidad de trabas, ojo, que no son imposibles, por supuesto que se pueden resolver, sin embargo, tienes que poner, o sea, el efecto Venezuela es algo que a nivel de producto te pone a pensar en, oye, ¿cómo se resuelve? Perfecto, pero ok, hay que considerar esta característica y esta otra. Entonces, por supuesto, o sea, cuando nosotros pintamos, bueno, el equipo de diseño pinta los flujos en Figma, uno siempre sale, hablamos mucho del camino feliz, bueno, sí, el camino feliz cuando hay internet, los astros se alinean y wow, y entonces, bueno, y después cuando tú vienes a ver, hay como ramificación para acá, esto es si de error, y si de error el banco, bueno, das esto, y si de error de no sé qué, entonces justamente es entender dónde están las caídas para ver qué se le muestra al usuario. A mí eso a ver, como que a nivel, no sé si es moral o filosófico, me parece bien interesante de cómo el sector privado, y sobre todo el sector privado que trabaja en tecnología, de alguna manera u otra termina resolviendo problemas estructurales de toda una economía, de toda una nación, para poder en verdad terminar ofreciendo el producto que necesitan, ¿sabes? Para poder tener 100%. Operatividad. O sea, y es como que, bueno, si no existe la forma en que la tarjeta pueda pasar, bueno, implementamos 1000 formas de pago para que puedas hacerlo. Increíble, o sea, sí te digo que nosotros como venezolanos, o sea, 100% orgullosa, o sea, nosotros encontramos la manera, sí. De eso no hay duda, que sí, que suena un poco rebuscado, de hecho, explicarle un flujo de pago móvil o las cosas que tienes que hacer que tienes actualmente en la app a otras personas, por ejemplo, un desarrollador de afuera, ellos te dicen como que, ok, hay que hacer esto, claro. Y es porque tienes que darle el contexto. Bueno, es que no hay no te puedo dar un billete de $2 porque no tengo sencillo, entonces como que, what is change? O sea, entonces como que, bueno, sí, señor, o sea, tenemos que darle el vuelto de otra manera, haga esto, entonces, sí, 100%. Lobe, una pregunta. Todo esto que has hecho hasta ahora, o sea, porque en verdad tu trayectoria justamente de esta experiencia en Ticketmundo, ya luego, unos años después, pasas a Ridery, siempre ha estado alineado con lo que has querido hacer. O ha sido más bien, disculpa que te interrumpa, ha sido más bien, lo has descubierto en el camino. Sí, es una mezcla. Okay. Es una mezcla. Aquí te comento un poco las cosas que yo pensaba como, bueno, quizás como adolescente, como adulto que fui creciendo, pues una de las cosas con las que te encuentras en la calle cuando estás estudiando con una carrera como ingeniería es que si no eres desarrollador, entonces si no echas código, coloquialmente hablando, entonces tú no tienes cabida en este mundo. Ese es como que con lo que te puedes encontrar. Hay muchas personas que se pueden sentir frustradas. Yo en su momento, o sea, cuando me encontré con esa realidad, porque claro, yo las personas que conocía eran desarrolladores, y mi admiración hasta este momento con ellos, porque siento que lo que hacen es increíble. Sin embargo, lamentablemente no se me dio un factor de tiempo, porque sí, o sea, cuando estaba estudiando también estaba trabajando, entonces no podía dedicarle el tiempo que tenía que dedicarle, pero realmente yo siempre pensé que ese no era mi camino, no sabía cuál era mi camino, o sea, yo cuando estaba como que en progreso decía, bueno, algo más tengo que hacer. Sin embargo, gracias a Ridery justamente encontré ese camino. ¿Qué pasa? Entendí que sí, está perfecto que sepas programar, eso está genial, pero también sabes qué puedes hacer, tener en tu equipo a desarrolladores increíbles en las tecnologías que manejas que pueden hacer ese trabajo, y lo saben
lo saben hacer y se sienten apasionados por eso. Entonces, si tú logras encontrar a esas personas e incorporarlas en tu equipo, estás ganando. Lo mismo ocurre con personas que hacen testeo de aplicaciones. Increíble, sí, tú pintas el flujo en Figma y perfecto. Y el desarrollador quizás no entendió algo bien. Y eso cuando llega a QA, ellos son las personas que tienen que probar la aplicación y decirle, señor desarrollador, tienes que hacer eso. Incluso hasta aclarar dudas que el mismo producto en ese momento no vio o no entendió que, mira, había un caso borde, entonces QA te jala y te dice, epa, ya va, ¿qué pasa en este caso? Como personas que llevan el management del equipo, de las tareas, con marco de trabajo o implementando una metodología, eso depende de cada empresa o de cada equipo, pero justamente eso, o sea, yo ahorita, justamente en el puesto en el que estoy, me siento plena. Ojo, eso sí, hay que aprender muchísimas cosas más, porque, ¿qué pasa? El mercado te arropa, o sea, miras por la ventana y dices, wow, me falta hacer estas 500 cosas. Y no solamente empresas de ride hailing, sino que hay otras aplicaciones en el mercado que están haciendo cosas increíbles y tú dices, coño, esta gente lo está haciendo bien. Yo de vez en cuando veo algunas aplicaciones por ahí. Bueno, por ejemplo, Cachea justamente. Hoy vi una actualización y yo dije, a esta gente les tengo que picar 2 quesillos, porque lo hicieron muy bien. O sea, yo dije, lo están haciendo excelente. Y ojo, también digo, increíble que lo estemos haciendo acá en Venezuela. O sea, que todos estemos apostando porque queremos justamente lo que dijiste, resolverle cosas o hacerle la vida más fácil a los venezolanos. O sea, creo que eso es como lo veo de la manera positiva. Primer día de Rider. Ok. ¿Cómo fue eso? Wow. Bueno, antes de mencionar el 1, quiero mencionar el -1, que justamente fue la entrevista. Recuerdo que Xavi me llamó. Como te comentaba anteriormente, Xavi la conozco en Ticketmundo, es la persona que me ayuda a subir o a surgir en la empresa. Me llama a Liberty, que es una empresa en la que yo duré poco tiempo, pero bueno, relacionado con el delivery justamente, y luego me llama a Ridery, y yo en un momento le dije, Xavi, o sea, ¿qué está pasando que me estás jalando a todos lados? Pero bueno, nada, fue una de esas oportunidades que tú dices, ojo, siempre debo admitir que con good feeling, o sea, yo decía, esto puede ser bueno, pero o sea, puede ser bueno o puede ser malo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces recuerdo que me entrevistó Alberto Vicentelli, me comentó qué quería, luego me entrevista Gerson Gómez, nuestro CEO, y básicamente lo que se necesitaba era que yo llevara el equipo de developers de la aplicación. Entonces, bueno, llegando justamente mi primer día era entender qué era lo que se había hecho hasta ese momento, entender la aplicación, cómo funcionaba, los distintos módulos de lo que coloquialmente conocemos como un back office. Y recuerdo que incluso hasta el primer día, no sé, un conductor fue a decir como que mira, no entiendo esta parte de la aplicación, y yo tampoco la entendía. Entonces como que tratamos de resolver en conjunto eso, ¿no? Recuerdo que nada, no sé ni cuántos viajes tenía, o sea, yo entré un día 15 o 16 de la operación de Ridery, ya, bueno, o sea, como 17 de marzo aproximadamente, y el reto justamente era, recuerdo hacer el primer backlog con Gerson. Bueno, Gerson me compartió un backlog de cosas por hacer, y mi trabajo fue documentar esas funcionalidades. Era lo típico, como te llega el cliente, mira, yo quiero que el sistema o la aplicación haga esto, y que, ok, entonces bueno, meterse, revisar, ¿dónde se configura esto? ¿Y qué pasa si hago esto en la aplicación? Y no sé qué. Entonces, ese primer periodo de tiempo fue justamente entender y comenzar a documentar. Era cómo implementábamos pago móvil, cómo implementábamos pagos con Cele, era delimitar el perímetro donde podíamos ofrecer servicios, y así, más o menos. A ver, a partir de ese punto, ¿qué consideras que claro, en ese desconocimiento al inicio, porque creo que claro, cuando uno llega a un proyecto que ya empezó, está volando y estás armando el avión, ¿qué crees que te llevaste de tus otras experiencias? Más allá de Xavi, ¿qué te llevaste de tus otras experiencias que te permitieron agarrar el ritmo más rápido?
Bueno, una de las cosas fue el conocimiento operativo que había adquirido previamente. Entender que muchas personas quieren algo, sin embargo, tú al final tienes que resolverlo y proponer lo mejor, la mejor idea posible. Y también me llevé lo que te comentaba de pensar como el sistema. O sea, tienes que tener la base. No puedes hacer que vuele un cohete a la luna sin saber si tienes los propulsores o toda la mecánica o las cosas necesarias. Entonces, eso mezclado con el tema de, mira, hay que sacar esto para ayer, hay que hacerle seguimiento, y cómo vamos con esto. O sea, yo vengo de trabajar ritmos súper acelerados y bueno, Ridery no fue ni es la excepción. Quizás ya luego extendiendo un poco lo que fue el primer año para todos, o sea, todas las áreas, todas las personas que estábamos en esa empresa, wow, fue creo que uno de los años más duros que todos hemos pasado. ¿Por qué? Porque no era trabajar 8 horas o 9 horas, era trabajar 15 horas, era trabajar 20 horas. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que hacer y pocas manos. Pero ¿qué lográbamos hacer todos como equipo? Que fue algo increíble, que eso no pasa en todas las empresas, porque yo siempre, las personas son la clave. Ojo, por supuesto el dinero, hay muchos componentes que te ayudan a que esa empresa pueda mantenerse en la operación, pero las personas, o sea, todos hacíamos 20 cosas distintas y no había un tema de ego, de que mira, no, esto no lo tengo que hacer yo, lo haces tú. Siempre el espíritu fue, yo lo hago, ¿en qué te puedo ayudar? Las personas, o sea, más de una vez nos llegábamos a ver súper agobiadas, que quizás pocas horas de sueño, y siempre había él, ¿cómo te puedo ayudar? Siempre recuerdo a personas, yo siempre lo menciono, hay 2 personas que yo hasta el día de hoy se los decía en su cara justamente hace unos meses. Personas como Marioli Mesa y Adriana Cordero, si yo pudiera tener 20 empresas y clonarlas 20 veces, yo fuese feliz. Y estoy segura que Xavi justamente haría lo mismo. Ridery tiene ese talento, ojo, personas que, o sea, no sabíamos cómo resolver muchas cosas y entre nosotros, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay, lo que siempre comento, no hay un libro, no hay como un libro de que cómo hacer una startup exitoso y que siga operando a lo largo del tiempo, que sea venezolano y que resuelva todas las situaciones que tengas que resolver. No existe. Entonces, gracias al talento de esas personas es que pudimos resolver muchas cosas y todavía nos faltan muchas por resolver, ¿no? Pero aunque sea en ese momento las logramos resolver. Diste en un punto bien peculiar. Esto es a ver, hay como 2 cosas allí que considero que son importantes. Uno, yo también estoy convencido de que obviamente el talento de Ridery es un talento que se educó en Ridery. O sea que Ridery es su escuela diariamente. Lo mismo creo que fue mi caso cuando estuve allí. O sea, en verdad uno aprende muchísimas cosas. Yo también creo que estoy acostumbrado, no me gusta decir acostumbrado, pero en verdad sí estoy acostumbrado a ritmos frenéticos también de trabajo. Pero eso también es algo peculiar. O sea, el simple hecho de que eso suceda y que converja de la forma en que lo hace peculiar. Y en verdad esto es una pregunta que estoy haciendo muy recientemente a muchas personas, sobre todo personas que trabajan en tecnología, y es sobre si en verdad, vamos a tratar de hacer la pregunta de esta forma. 1. ¿Recomiendas a todas las personas trabajar en una empresa de tecnología? No creo que todas estén capacitadas, o no capacitadas, sino preparadas para eso. ¿Por qué? Una de las cosas es que es el manejo del estrés. Okay. O sea, en un momento puedes estar tan abrumado que tienes que resolver tantas cosas. Hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Coloquialmente hablando, imaginemos que hayan demasiados fuegos que apagar. Hay veces que uno está modo bombero. Oye, ¿qué fuego tengo que apagar aquí? Este es un fuego más alto, me volteo y apago este fuego. Y hay ocasiones en que son pocas las ocasiones en las que te puedes sentar y decir, ok, hoy voy a sentarme a hacer cualquier cosa. Entonces, el área de tecnología es muy así. Está explotando un tema en producción, tienes que estar resolviendo justamente cosas que están en progreso con el equipo de desarrollo, etc. Y
hay personas que no están dispuestas a pasar por eso, sea porque no les gusta, sea porque creen que tienen que tener un trabajo más calmado e incluso hasta más organizado, en donde ellos digan, mira, yo no puedo estar bien, yo no puedo estar apagando fuego todos los días, a mí me gustaría tener algo más estructurado y algo en donde no se escapen tantas cosas. Entonces tú dices, mira, esto no es lamentable, incluso hasta la persona se da cuenta de que, y o sea, más allá incluso hasta que la persona se da cuenta, el mismo sistema como que lo expulsa porque no vas en el mismo tono que esas personas. Entonces tienes que tener pasión, no tienes que tener un yo no sé qué que te permita estar allí. Sí, yo creo que eso es fundamental porque, a ver, si bien hoy por hoy el espectro de tecnología suena como muy sexy para muchas personas trabajar allí, muy pocas saben realmente lo que implica eso. Ojo, y la verdad es que yo considero que no es un tema, pues claro, cualquiera que lo escuche que no ha estado dice, todo eso es terrible, o sea, qué terribles son las empresas de tecnología. Y la verdad es que no, si bien se pueden cuestionar muchísimas cosas, depende de la perspectiva de quien lo vea, evidentemente, y la edad, y los años, la experiencia, lo que sea. El hecho es que, por la naturaleza de las empresas de tecnología, que son empresas que son empresas de riesgo, básicamente, son empresas que en verdad están luchando todos los días por crecer la operatividad. Normalmente a este tipo de empresas siempre se le conoce como empresas de escala o empresas que buscan de forma masiva y muy agresiva llegar y tener una base de usuarios lo suficientemente sólida para luego transformarla en un canal de distribución y a través de eso monetizar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, incluso nunca termina siendo el caso inicial lo que termina siendo que la empresa crezca de la forma que crece en el futuro, sino otros añadidos, ¿no? El caso de Uber, y hablando justamente de ride-hailing, es un ejemplo claro. Uber termina siendo rentable por lo menos en el área de ride-hailing hace unos pocos meses, ¿ok? Cuando más bien su ala de delivery de Uber Eats es la que arrancó muy bien, ¿okay? Y es la que termina teniendo números importantes para la empresa. Pero si ellos no hubiesen tenido la base de usuarios que tenían con Uber, evidentemente, probablemente Uber Eats tampoco hubiese tenido éxito. Aquí haciendo una hipótesis al respecto. Entonces, ese ritmo acelerado en verdad es muy complejo. O sea, y sí hay una diferencia bien marcada en ese tipo de empresas y el mundo corporativo, porque uno, lo mencioné creo que al inicio, a más grande la empresa, menos capacidad de innovación tiene porque sus procesos están muy estructurados e innovar es más costoso. O sea, hacer algo nuevo, un producto nuevo, un desarrollo nuevo va a significar tanto dinero que prefieren no hacerlo. Y segundo, creo que también las condiciones del mercado, sobre todo un mercado tan peculiar como el venezolano, te terminan encapsulando en que corre. O sea, tienes que correr, tienes que buscar el financiamiento, tienes que desarrollar el producto a la medida que estás sacando 1000 funcionalidades al mismo tiempo, pero vas arreglando en el proceso y subiendo, bajando, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, por naturaleza, no es que las personas que lo lideren, porque eso no es el caso solamente de Riders, es un caso en verdad que es transversal a cualquier empresa de tecnología, sobre todo en la etapa que está Ryder y también en este momento, que a veces las personas no hacen como que memoria de esto, pero Ryder apenas tiene 3 años, que es una empresa muy joven, honestamente. Entonces, uno creería que porque ya la usa, digamos, con una cotidianidad o ya la ve mucho más presente, creería que ya eso es una empresa que ya está formada al 100%, y no, es una empresa que sigue aprendiendo, sigue creando y sigue abarcando mercados, sigue adquiriendo usuarios, que es una métrica muy importante de la capacidad de mercado que tiene un producto, y es una empresa que nuevamente es su propia escuela también, o sea, sigue aprendiendo diariamente de cómo crecer y cómo ser una empresa de tecnología. Sí, 100%. Además que hay un tema muy claro acá en Venezuela, y es que normalmente cuando te vas a países, no sé, en Sudamérica o en otras regiones, tienes unos números al cual quizás compararte. Entonces tú dices, bueno, extendiendo el ejemplo de Uber en Estados Unidos, en el área o en el ala de delivery, tuvo tantas transacciones al año. Y bueno, si te vas a la región, puedes compararte con otra aplicación, etcétera. Sin embargo, acá en Venezuela, justamente hablando de lo que mencionabas de Next, etcétera, nosotros no teníamos una base en donde hacer referencia. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, buscar en la región a quién nos podíamos parecer.
Sin embargo, siempre nos llegamos a encontrar con que Venezuela es particular. Entonces creo que empresas como Ridery justamente están pavimentando ese camino a otras empresas, que siempre va a haber competencia, siempre va a haber nuevas empresas que quieran probar lo que hicimos e incluso quieran hacer unos servicios similares. Sin embargo, lo que sí tiene Ridery, por supuesto, en su favor o a su favor, es que bueno, tienen ya esta base de ride hailing, de viajes. Por ejemplo, recuerdo que fuimos los primeros en moto, algo que normalmente, o sea, es súper común acá en Venezuela. Sin embargo, si tú te metes en Uber nuevamente de Estados Unidos, tú no ves la moto, pero es porque no se estila, ya no van tú ves una moto, no sé, cada 6 días, no sé, bueno, en lo poco tiempo que estuve. Pero acá, por ejemplo, hay motos en todos lados, entonces, encendemos la moto. Pero también es como ir justamente viendo cómo lo vamos haciendo. Nos vamos por acá, probamos esto. Una de las cosas que también quería mencionar, que me vino a la cabeza cuando estabas hablando, es que en estas empresas de tecnología, sí, en definitiva, hacen que la operación crezca. Y es por eso que estas dos tienen que estar demasiado relacionadas. O sea, una no puede vivir con la otra. Y de ahí la importancia de que justamente en ambos lados, porque cada uno va a jalar por su lado, y eso es una guerra que va a haber de manera constante. Sin embargo, todos tienen que tratar de hundirse en el medio, porque obviamente quieren que la empresa, sea cual sea, pueda crecer. Y justamente eso es lo que yo creo que hemos venido haciendo acá en Ridery, porque sí, es sentarnos con el cliente, es sentarnos con operaciones, es sentarse con con las demás áreas, es ver cómo lo resolvemos. Entonces, una de las cosas que incluso, bueno, tú conoces a esta persona, es, por ejemplo, Paulo de Andrade, es una de esas personas que tiene todos los conocimientos que puede tener una persona en el área de desarrollo, conoce distintas tecnologías, pero también dice, ya va, ¿por qué nos vemos este número? Entonces se voltea justamente a ver esa parte operativa e incluso te puede sacar hasta el análisis, no, pero ya va, ¿por qué no vemos esta otra cosa? Entonces, justamente creo que extendiendo el tema a las personas, te necesitamos ese nivel de racionamiento necesitamos ese nivel de razonamiento justamente para poder ir encaminando y ver dónde nos vamos metiendo. Bueno, hiciste ya un llamado oficial para que Paulo venga al podcast. Paulo merece tres episodios al menos. Le está invitado, él sabe que tiene que venir. Obviamente, vamos a jalarlo. Mira, justamente eso que empezaste a mencionar, ¿no? El equipo y la interacción con las otras áreas de la empresa. ¿Cómo? A ver, es que es incluso, hasta para mí puede llegar a ser desconocido, ¿no? ¿Cómo es la vida de un gerente en una empresa de tecnología? O sea, ¿cómo es su equipo? O sea, ¿cómo es la interacción con el equipo? ¿Cómo es la interacción con la empresa? Incluso hasta la interacción con los stakeholders, ¿no? Con los que están fuera, los inversionistas. O sea, nuevamente, para mí, sí, eres la primera gerente de tecnología que conocí en mi carrera, hasta ahora, y se me pareció curioso ese relacionamiento con toda la empresa. Al final era, obviamente, una empresa de tecnología está centrada en que el desarrollo sea parte fundamental de la operatividad, pero puertas adentro. No quiero decir que ustedes trabajaban separados, sino que realmente al final los equipos internamente manejan siempre sus decisiones, sus recursos, sus tiempos de entrega, lo que sea. ¿Cómo es puertas adentro ser un gerente en una empresa de tecnología? Bueno, a ver, por supuesto, ser gerente te lleva a tener un componente de alguna manera u otra social. ¿Por qué? Porque tienes que relacionarte con las distintas áreas. Todas las áreas de la empresa tienen necesidades particulares. Sin embargo, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la prioridad del momento y bueno, muchísimos otros factores, hay áreas en las que definitivamente le das más atención o no. Entonces, quizás allí funciona el término de, bueno, estamos trabajando en esto, entonces en otra persona con otra solicitud, y yo también necesito esto, bueno, vamos a aguantarlo. Entonces, es mucho jugar con eso, pero no porque uno no quisiera resolverlo, sino que también estás atendiendo 30 cosas aguas adentro, ¿no? Entonces, el equipo es clave. Si tú tienes personas que
de alguna manera u otra no van a tu mismo ritmo, definitivamente el equipo va al ritmo del más lento, y ese es un dicho viejísimo, y es una realidad. Nosotros cuando arrancamos éramos un equipo muy muy chiquitico, entonces siempre había como mucha comunicación, se notaba que cuando uno hablaba con el desarrollador o cuando hablamos con la persona de QA, etcétera, pero ya luego cuando el equipo va creciendo justamente tienes que ir seccionando el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? O bueno, al menos hoy por hoy, ¿cómo operamos? Una gran idea o una pequeña idea, como lo podamos llamar, se lleva al equipo de producto. El equipo de producto justamente trata de diseñar cómo vamos a resolver esta necesidad, sea cual sea. Allí muchas veces nos encontramos con que no podemos resolverlo en ese momento. Para poder llegar a resolver esa tarea, bueno, tienes que hacer 15 cosas distintas. Sin embargo, la clave es justamente de tener personas que puedan entender qué es lo que existe en ese momento y tener claro la visión hacia dónde vamos. Entonces, como que llevar ese roadmap. Una vez que, bueno, pasa todo se trabaja directamente en el área de producto, los diseñadores UX, clave. O sea, no hay... O sea, son personas que hacen realidad lo que nosotros queramos. Justamente te dan también la parte visual, porque muchas veces uno llega con un papelito y que mira, yo quiero esto, y que este botón muestre un bottom sheet, y ellos y que, por supuesto que sí. Entonces, o sea, eso es el mock-up para mí muchas veces. Yo sé que suena políticamente incorrecto, pero este es mi mock-up, entonces vamos a trabajar en esto. Entonces yo, por supuesto que sí, lo veo, y wow, es una cosa que tú, o sea, cada día el equipo me sorprende. Giselle es increíble en ese aspecto, o sea, Giselle, wow. Pasa a desarrollo. Bueno, pues en desarrollo es entender, o bueno, esperar que desde producto se hayan contemplado todos y cada uno de los criterios, bueno, en las historias de usuario que esté todo súper detallado. Y bueno, en desarrollo es ellos como por tecnología tienen que resolverlo, porque entonces el de Android lo resuelve de cierta manera, el de iOS lo resuelve de otra, porque el proyecto está montado de una manera distinta, entonces el componente no es igual. Y el de backend, bueno, entendiéndose con los developers, porque tienen que darle un servicio o lo que sea para poder comunicarse. Entonces ahí hay mucha comunicación. Nos devuelve muchas veces tipo, mira, faltó esto, ¿cómo lo resuelven? Entonces la gente tiene que sí, resuelve de esta manera. Y luego pasa a QA. QA, pues por supuesto hace todas las pruebas, como te comentaba anteriormente, y si puedes ver, es una cadena de producción. Comienza en producto, pasa a desarrollo, pasa a QA. En teoría se hacen todas las pruebas para que salgan a un ambiente, al ambiente de producción. Por supuesto se manejan otros ambientes y la rueda sigue. Entonces, justamente eso que te hablaba de estar en una empresa de tecnología es tener distintas personas en tu equipo que están haciendo distintas cosas. Sin embargo, todos van a un objetivo, sea lograr más viajes, sea que uno de ellos quizás es mejorar la usabilidad de la aplicación, es mejorar cómo luce, que sea más entendible. Entonces, tienes distintos componentes que van jugando. Sin embargo, tiene que haber mucha comunicación, tienes que guiar mucho. O sea, hay personas que son particulares, hay personas con las que tú te tienes que sentar y explicarles y darles un pelo más de atención para que puedan llegar a entregar el producto, y hay otras que van operando sola. Tú le das las indicaciones específicas y ellos arrancan. Pero creo que justamente en el área de tecnología se vuelve aún más particular. ¿Por qué? Porque tienes personas que pueden ser muy sociales, entonces puedes usar el componente de, te lanzo este chistecito y vamos a cortar el hielo, como hay personas que son sumamente cerradas y están allí como que atentos al trabajo, y nada, es un tema profesional y genial porque ellos van haciendo su cuestión. Entonces, ese área de tecnología justamente es eso. Sabes que siempre existe el comentario de que no, no parece de tecnología, y es porque tú lo ves hablando y echa chiste y es el más jodedor. Como hay personas que sí, ¿vale? Tú sí eres de tecnología definitivamente, ¿vale? A ver, eso me parece curioso porque, exacto, es una línea de ensamblaje al final. O sea, 100%. A pesar de que contraintuitivamente siempre se piensa de que es algo separado a eso, o sea, termina teniendo componentes muy, muy similares, ¿no?
ahí me surge una pregunta de esa interacción, y es básicamente tú como persona, o sea, ¿qué cosas consideras que tuviste muy, muy positivas, que son intrínsecas tuyas, ¿ok? Que no las ves reflejadas en alguien más, sino que las ves reflejadas en ti y que has logrado reconocer que son facultades muy, muy, muy fuertes en ti y que permitieron que evidentemente el equipo confiara en ti, creyera en tu visión y que evidentemente te tuviera, no de forma cegada, pero sí una confianza de saber lo que se está haciendo, ¿no? O sea, has llegado a un punto a determinar eso, como que mira, yo creo que esto evidentemente es lo que yo le puedo aportar a este equipo, son mis valores, mi visión. O sea, ¿tienes alguna lista de eso? O has podido llegar a un punto a conversarlo hasta contigo misma? Mira, esto es lo que me define a mí como gerente. Sí, una de las cosas es que con el equipo siempre he tratado de mantener, bueno, primero ser cordiales, lo cortés no quita lo valiente, o sea, siempre el hola buenos días, hola buenas tardes parece tonto, pero es sumamente importante. También incluso hasta ser educado. Hay personas, o sea, también hay que ver qué tipo de gerentes, porque no solamente de tecnología, pueden ser distintos tipos de gerentes que hayamos visto a lo largo de nuestro camino, en donde hay unos que pueden llegar a ser pedantes, hay otros, o sea, yo he escuchado cuentos de personas y que no, fulanito me gritó y me tiró la puerta, no hay necesidad. Hay momentos, por supuesto, de mucho estrés, pero no digo que no me haya equivocado ni que haya subido de tono en algún momento, pero realmente lo que siempre he tratado de pedirle al equipo es apoyo. Y justamente algo que me ha caracterizado hasta el momento es que ellos ven que yo me esfuerzo muchísimo. Es decir, no soy ese tipo de persona. Y bueno, en Ridery hay muchas figuras así. Hay personas que, hay días de días. Hoy, por ejemplo, fue un día, wow, bien particular, en donde estábamos resolviendo muchas cosas y justamente eso, tu equipo ve que estás haciendo N cantidad de actividades en pro de la empresa. Entonces ellos, de alguna manera u otra, tratan de apoyarte y decir, oye, ¿cómo te apoyo? En varias ocasiones hay una persona del equipo que me dijo como que lo veía en ciertas ocasiones donde me veía como que súper abollada. Yo creo que necesitas un asistente. Y no precisamente, no sé si era porque necesitaba un asistente o no, es un tema también de gestión de tiempo, pero también gestión de responsabilidades y eso. Pero el equipo llega a sentirse como que en el mismo nivel en el que te sientes y tratan de apoyarte. Entonces, eso creo que lo que tú le demuestras al equipo, lo que ellos ven, es como que el primer referente. El segundo es justamente tratar de tener una especie de cercanía, no sé, hablar de cualquier cosa con el equipo es importante. Hay veces que, por ejemplo, ahorita el equipo es súper grande, más que todo el equipo de desarrollo, el equipo de QA es súper grande, entonces es una realidad que no existen los mismos espacios que existían antes cuando era un equipo de 3 personas, 4 personas, 5 personas. Pero sí como que vamos a tomarnos un café, vamos a hacer esto, eso de alguna manera u otra los llena. Y también el tema, siento que soy transparente. Por supuesto hay cosas que uno no comenta hasta cierto nivel, porque bueno, son grado 33, y bueno, parte de ser gerente justamente es eso, es manejar la información a discreción, a quién la bajamos, a quién no, esto lo resuelvo yo, etcétera. Pero es importante que el equipo te sienta como una persona real y que esa realidad la mantengas con el resto de la empresa, porque no es que yo estoy hablando contigo, Marco, y yo te digo, no, Marco, es que yo pienso esto y esto y esto, y voy con otra persona y la trato totalmente distinta, o le digo otra versión porque para cubrirme las espaldas, no, o sea, es como que tener una misma personalidad y una misma persona, es ser real. Y otra cosa que quería agregar era, bueno, la pasión. Está presente todos los días en todas las cosas que hacemos, es también en la entrega, es como querer tratar de dar el 100%. Eso el equipo lo ve mucho y nada, genera un poco más de interés en apoyarte en cualquier cosa que quieras hacer. Claro, eso hace que la brecha entre obviamente rangos de poder, de responsabilidades, se sienta menos friccionada.
O sea, en verdad creo que eso siempre alimenta más en que la gente entienda que sí, porque pueden haber casos donde dentro del equipo capaz tenga gente muy técnica, que sus conocimientos técnicos son muy, muy fuertes, pero al final te das cuenta que el trabajo del gerente también es otro lado, ¿sabes? Es la parte, es la negociación, es la priorización con el negocio, entender hacia dónde deben ir los desarrollos, en el caso del equipo de tecnología. Y juega un rol incluso hasta más obviamente, cuando uno dice gerente, lo trata de traducir lo que sea manager, sí, pero en verdad es así, es como coordinar todo para que lo que el negocio prioritariamente necesita para seguir operativo, este equipo lo pueda cumplir, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha llamado la atención, creo que es algo que uno no lo aprende hasta que lo vive. O sea, de cuando uno se sale de la operatividad, es como que levantas cabeza y ves fuera de la operatividad, donde entiendes que en verdad ese juego hasta político a veces es trabajo, o sea, porque es agobiante también y es estresante. Recuerdo que hace no mucho leí en un post de Freddy Vega, que es el fundador de Platzi, y él hablaba de dos tipos de gerentes. O sea, el tipo de gerente uno que creció con la operatividad, o sea, que de ser operativo llegó a ser gerente, ¿okay? Que es más o menos donde me has contado que es más o menos tu caso, desde donde empezaste en la cadena de Ticketmundo, está bueno, llegar ahora gerente en Ridery. Y hay un segundo tipo de gerente, que es el gerente que básicamente llega a una empresa a hacer política. O sea, y en verdad el tono del post era bastante, sí se notaba que era crítico, porque es una realidad que existe en el mundo, o sea, en el mundo corporativo y creo que en cualquier ambiente de trabajo donde este tipo de situaciones pasan. En cierto punto pueden ser necesarios los dos gerentes, 100%. pero la gente al final siente muchísima más conexión con el primero, con el que ven allí todos los días, con pasión, con honestidad, con transparencia, y que lo ven en la operatividad, a pesar de que genuinamente su trabajo no necesariamente sea operativo. En mi caso, definitivamente yo fui el gerente número uno, porque nada, por supuesto que cuando llegué a Ridery yo no llegué con un puesto de gerente. Sinceramente no había un puesto definido, y justamente esto extiende el comentario que hacía de que llegamos para justamente ayudar en cualquier cosa que necesitáramos, ¿no? Entonces, sí, hay personas que, bueno, como yo, que valoramos mucho todas esas personas, y bueno, te podrás haber dado cuenta que he mencionado full personas a lo largo de esta hora, porque justamente uno se vuelve hasta incluso un poquito sentimental, porque son personas con las que compartimos momentos duros, como también momentos felices. Entonces esas personas son las que están allí apoyándote en ese arduo camino operativo que tienes que transitar. Sin embargo, hay una realidad, porque no todo es color de rosa, y es que hay ocasiones en que la empresa crece tanto que ya el gerente 1 no puede acompañar a la empresa en ese crecimiento. Y es totalmente normal. En muchas ocasiones me sentí de esa manera, más en los últimos meses, debo admitir, porque justamente llegas a entender que el proyecto es tan grande, pero tan grande, que tú dices, o sea, yo aquí me pongo modo Star Wars, tú trasciendes, tú dices, no, ya aquí mi trabajo aquí está hecho, o sea, yo llegué acá para hacer esto, llegamos hasta esto, de aquí para adelante, o sea, literalmente es ganancia. Entonces, es una realidad que hay que afrontar, y allí toco una de las palabras favoritas de Ridery, la humildad. Tienes que ser lo suficientemente humilde y poner tu ego bajito, 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 como para entender y, ojo, llegar a decir, yo ya no puedo llegar a este nivel que justo me están pidiendo. Y ojo, es de valientes, definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que normalmente ocurre, llega el gerente número 2, un gerente que llega por supuesto fresco a la empresa, capaz no fresco por las empresas o las experiencias previas, pero ya tiene una fórmula creada. Entonces llega con esa fórmula y dice, obviamente hace un paneo general de lo que está ocurriendo, y dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Y normalmente lo que ocurre en cualquier tipo de empresa es que esos cambios se van implementando a lo largo del tiempo. Hay cambios sumamente bruscos
como hay personas que llegan y dicen, mira, estas 5 personas no sirven. Y no, pero es que tú sabes que ellos están desde el día 1. Señor, no sirve. No sirve porque fíjense que, bueno, estos últimos, por decir algo, estos últimos 5 desarrollos, todos tuvieron 40 boxes. Ay, ¿qué es esto? O sea, este es el nivel, por decir algo muy particular orientado a indicadores, pero hay personas que ya no pueden, ya no son parte de la empresa en ese momento. Hay otras personas que, por supuesto, que más bien potencian y las mueven. No, ahora yo quiero que tú tomes esta posición de liderazgo, por ejemplo, y lleva tu equipo. ¿Por qué? Porque ven que esa persona tiene un potencial increíble y normalmente hacen movimientos muy, muy particulares que hacen que el equipo se acomode. El cambio no es fácil. Hay personas que, bueno, pueden llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Llegó esta nueva persona, yo no estoy de acuerdo con lo que está proponiendo, yo mejor me voy. Como hay personas que dicen, mira, súper pro al cambio. Y eso es parte también del profesional que quieres ser. Por supuesto hay personas, ojo, no es el caso de Ryder y por supuesto, pero creo que ahí tienes que tomar una decisión como profesional de qué hacer. Quiero aprender de esta persona considero que puedo aprender algo que me permita continuar en el camino sin importar en qué posición estés, analista 1, líder 2 o gerente 1, dependiendo de qué pueda ocurrir, o decir, mira, ya me tengo que retirar. Entonces, bueno, es una mezcla del momento, de las personas y de lo que las personas quieran en ese momento. Entonces, muchas decisiones pueden tomarse allí. Cuando hablaste de eso de trascender, ¿no? ¿Qué consideras que fue eso? O sea, ¿dónde sentiste tú que trascendiste y dijiste, bueno, esto es lo que yo genuinamente considero que es ganancia? A partir de aquí ya lo que haga de aquí en adelante es ganancia, pero ya como que no es la misión de vida, porque en verdad no creo que sea eso, pero sí creo que uno llega a un punto donde dice, mira, yo creo que en verdad hice lo que quería hacer, o sea, genuinamente, o sea, según mis planes, según lo que yo tenía de visión de mi carrera o de simplemente mis sueños, mis expectativas de vida. O sea, ¿cuándo llegó a ese punto? O si no ha llegado, también es totalmente válido. Pero ¿cómo tú reconoces que genuinamente en una palabra, en una sola cosa, qué fue lo que tú genuinamente, Lobelia, le dejas a la empresa? O sea, le entregaste a la empresa. Y que la empresa, en verdad, se vio muy beneficiada de eso que tú, con tu labor, con tu conocimiento y esfuerzo, permitiste que se ejecutara. Creo que hay 2 cosas. Una de ellas es mirar el producto que teníamos hace 3 años y mirar el producto que tenemos ahora. Por supuesto, es un producto que ha tenido intervención de muchas cabezas, de muchas personas. Sin embargo, justamente ayudar a la compañía y llevar el equipo a tener lo que tenemos ahora, definitivamente fue un reto. Entonces, es algo que es como mi especie de patrimonio para Ridery. Yo de vez en cuando veo capturas de la aplicación del año 1 y me da risa. Pues a veces me da como cringe porque Dios mío, ¿por qué esto lucía así? Ojo, sí debo admitir que hay muchas cosas que se quieren implementar que por distintas razones no se han implementado. Sin embargo, eso más bien lo que te lleva a pensar es que aquí hay todavía camino, y es lo que te hablaba de aquí para adelante es ganancia, 100%. O sea, todo lo que queremos lograr y lo que queremos ejecutar justamente es parte de esa ganancia. Y hay otro factor que es algo tan tonto como poder tomar vacaciones. Comenzabas el podcast hablando de que me tomé unas vacaciones en el mes de abril, y fue porque justamente en 3 años no había tomado vacaciones. Para mí el tema de las vacaciones siempre ha sido como una crítica a mí misma. Yo estuve en Ticketmundo por muchos años sin tomar vacaciones y yo dije, no voy a hacer eso en otra empresa, más nunca. Yo cuando pase un año voy a agarrar mis vacaciones, y acá en Ridery no lo pude hacer.
y es porque no me podía despegar, o sea, todas las decisiones y el camino del equipo lo llevaba yo. Entonces, ¿qué decía yo? No, si yo me voy, entonces la empresa no puede seguir. ¿Qué pasó en el mes de abril? Por supuesto, también muchos cambios que ocurrieron en el camino, pero nuevamente, la clave son las personas. Si tienes a las personas correctas, en los puestos correctos, suena muy cliché, pero si tienes un equipo que se apoya, justamente vas a poder hacer lo que hice yo en abril. Yo recuerdo que el día antes de irme, yo le dije a todo mi equipo y que tranquilo, mira, yo me reúno mañana, me lo pasas por WhatsApp y yo lo leo en el avión y yo te respondo por correo. Y incluso le dije a Gerson, tranquilo que el martes tenemos el estatus. ¿Seguro, Noelia? Yo, por supuesto que sí, Gerson. Me conecto y tenía que sí, tickets para ir al Met. Y dije, no, vale, yo voy al Met, o sea, pero o sea, para que veas que la gente, o sea, el mismo equipo decidió, Lobelia, tranquila. O sea, me decían, Lobelia, ya, o sea, vete. Y no, bueno, no porque, ojo, creo yo que era porque no me no me querían ver, sino porque decían como que Lobelia, te lo mereces. O sea, y algo como desconectarse te permite luego ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, nada, creo que todos necesitamos ese chance de poder despegarse. Porque si no, hasta puedes resultar hasta infeliz, o sea, sí. Vives como amargado, todo te molesta, todo te aturde y nada, tienes que, no precisamente, hay que encontrar momentos. Imagínate que no tengas tus vacaciones, pero estás como abrumado. Señor, vayas el fin de semana para La Guaira, para una playa, no sé qué vas a hacer, pero encuentra tu espacio zen. Y ojo, eso sí, también aquí un llamado a los jefes y o sea, tienen que permitir, o sea, no permitirle, pero, porque obviamente tienen que permitírselo, pero es como que darles pie, o sea, tienes que motivarlos a que necesito que te desconectes. ¿Por qué? Porque si no, o sea, recuerdo una anécdota en Ticket Mundo justamente, y es que hubo muchos meses en donde yo me iba de noche de la oficina, o sea, yo salía a la oficina y era de noche. Y luego hubo un día, lo recuerdo clarito, en que salí y todavía se veía la luz del sol. Y yo decía, wow. Y entonces, yo que no, esto no puede seguir ocurriendo. Pues, o sea, ojo, sí creo en los momentos en donde hay que dar un poco más, en donde hay que hacer ciertos sacrificios, pero no hay que normalizar ese estado. Es mi recomendación desde esa perspectiva. Yo creo que todos, de alguna otra manera u otra, hemos pasado por eso. Yo también un par de veces, no fue en el caso de Ryder, sí me quedé hasta tarde también muchas veces, pero sí recuerdo que en uno de mis trabajos hace tiempo, en una pequeña startup, amanecí en la oficina. Y en verdad era uno salía y yo decía, wow. Pero bueno, en verdad creo que también es eso, o sea, uno, nuevamente, si bien hay que ponerse límites, si bien hay que tratar de encontrar un balance, que es para mí es lo más difícil, sobre todo cuando uno es tan apasionado y cuando busca hacer algo que tenga sentido. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos en común muchas personas que en verdad compartimos este tipo de espacios y creo que al final eso es lo que determina ese tipo de comportamientos. Pero si no te desconectas, y creo que justamente lo que tú dijiste es clave, hasta llegas a no reconocer lo que hiciste. O sea, no te das el chance de ver en retrospectiva. O sea, no puedes pararte, ver la panorámica y decir, pero es que antes estábamos así. ¿Sabes? Mira lo que hicimos hasta acá. Nuevamente, creemos que es mucho tiempo, pero a nivel real 100%. Son 3 años. ¿Okay? 100%. Entonces, sí. Esa capacidad de ver en retrospectiva, eso es algo que también estoy trabajando. Creo que es necesario, sin duda alguna. Sobre todo para poder pensar en cosas nuevas, si no te vas a quedar allí pegado. Sí, hoy por hoy, justamente uno de mis pensamientos ayer y hoy fue, hablando unas cosas con los líderes actuales de producto, con Valentino, con Maga. O sea, hay muchas reuniones como importantes, hay reuniones que son rutinarias, etcétera, pero hay reuniones en donde te dejan esa satisfacción o ese gustito de
cónchale, qué fino que estoy haciendo esto. ¿Y qué pasa? Si te digo, Ridery nos está dando la oportunidad, no solo a mí, sino a otras personas, de literalmente ver lo que diseñaron puesto en una aplicación que tienen miles de usuarios. De hecho, me lo preguntaban hace poco en una entrevista que hice de una vacante que tengo que llenar, y me preguntaban como que, mira, ¿qué es como qué es lo más increíble que pueda tener Rider? Y bueno, desde el área en donde estás contratando. Y yo, bueno, justamente eso. Y le digo, ¿sabes qué es increíble? Que te montes en un Rider y veas que el conductor tiene la aplicación y veas que el módulo XYZ lo diseñaste tú con tu equipo. Entonces no es solamente que lo diseñaste, que hubo un equipo también que le echó código, que probó, bueno, un equipo operativo que bueno, resolvió una incidencia, porque mira, o sea, hay muchas cosas que, o sea, ves a la gente, incluso el otro día fui para la panadería a comprar una empanada, y la muchacha al lado estaba pidiendo un viaje en Rider, y yo así como que, no mira, así como, wow, qué bonito, o sea, yo no le gustaría decirle como que mira y cuéntame qué mejora, ¿sabes? Pero uno no lo hace, porque tampoco la gente va a decir, bueno, ¿qué pasa a esta gente? O sea, pero justamente es eso, y a veces se nos olvida. Uno cree que por llegar a su oficina y hablar con ciertas personas e ir pensando y diseñando y creativos, ay, ¿qué puedo hacer? Pero, wow, que la aplicación la tengan miles de personas en la calle. Wow, o sea, es uno de los, o sea, muchas personas quisieran tener eso como que ese check marcado en su currículum de vida. En su anécdota, en su historia, ¿sabes? 100%. O sea, creo que en un momento, tú te acuerdas, tú estabas ahí cuando llegamos al segundo lugar de aplicaciones más descargadas creo que era de Venezuela, no recuerdo ahorita, no me acuerdo. Y yo recuerdo que le hice captura y yo dije, o sea, estábamos por debajo de Airbnb. Yo dije, Airbnb, wow, yo me sentí famosa. No porque la cara de uno esté ahí, pero no dice, cónchale. Está de segundo, vale, y eso es como tu hijo, eso es como que sí, vamos 100%. Hacia arriba y apoyándolo. Eso es lo que pasa. Lo veo, para ir cerrando. Yo hoy me tomé la libertad de hacer unas preguntas. Ay, sí, yo las vi. Es un experimento, vamos a ver qué tal sale. Pero en verdad mucha gente respondió, sobre todo el caso de, bueno, les dije allí como especie de secreto, todavía no saben nada de esto, de que, bueno, si te tuviesen a ti al frente, quieren saber tu historia, ¿qué te preguntarían, no? Uh-huh. Traté más o menos de llevar eso acá, pero hay algunas preguntas en verdad que sí hicieron que me parecieron muy, muy interesantes. Ok. A ver, si pudieras aconsejar a ti misma de hace 10 años, ¿qué le hubieses dicho? Wow. Eso es como, me siento como en mi Venezuela. Buenas noches, Paulita. Wow. No te des tanto látigo. Ok. A veces uno cree que no lo está haciendo bien, que no lo está logrando, que ves a los demás y dices como que wow, soy chiquitico, y la verdad es que no te estás viendo con los ojos correctos. Tienes que verte con más humildad, y las personas a tu alrededor te ven wow, increíble, y tú como que a veces como que dices no, es que no lo estoy haciendo bien. Entonces no te des tanto látigo, vale, vete, o sea, vete de vacaciones. No, mírate con otros ojos. Vamos a cambiar esa mirada. ¿Qué te motiva o te impulsa todos los días? A ver, hay días buenos y hay días malos, definitivamente, ¿no? Pero en los días malos, el pensamiento que tengo para pararme es justamente, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo. O sea, de verdad, no le vas a echar pichón, no te vas a seguir esforzando. Y ahí mi contraparte dice, obviamente no, tú le vas a seguir echando pichón y te vas a seguir esforzando. Entonces, es justamente eso, es como querer ir más allá. Por supuesto, es seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y bueno, ya a título personal, pues por supuesto creo que todos como personas queremos tener
un estilo de vida que nos permita hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la única manera de que lo logres es con trabajo duro. Nadie va a venir a tocarte la puerta y a decirte, eres bella, firme aquí, vas a tener todo esto resuelto económicamente, en tu vida, en tu futuro. No, o sea, lo construyes tú. Entonces, sí, hay días en donde puedes dar, como los memes que vemos en Instagram, hay días que puedes dar quizás el 60%, hay días así, pero hay días en donde tú das el 150% y compensas. Entonces, eso es lo que trato hay días en que estamos agotados, por supuesto, pero nada, hay que pararse y echarle pichón. ¿Qué habilidad deberíamos estar aprendiendo hoy o tener para nuestra carrera profesional, nuestro emprendimiento, que seamos un emprendedor? O sea, ¿qué cosa, desde tu perspectiva y tu experiencia, debemos garantizar? O sea, debemos tener como un as bajo la manga, o sea, un kit de herramientas. O sea, ¿cuál es esa habilidad o cuáles habilidades que tú consideras que deberíamos estar aprendiendo hoy o tenerlas? Creo que para todos es necesario tener un primer trabajo, no sé si el primero, porque hay personas que dependiendo de las oportunidades que se les planteen en el camino pueden llegar a un puesto en una posición alta, por así decirlo. Sin embargo, creo que todos debemos tener un trabajo de esos de la calle. O sea, no sé, yo por ejemplo, mi primer trabajo fue de promotora de Mistolín, por decirte algo. Mi segundo trabajo fue justamente siendo cajera de una panadería. Entonces, tienes que aprender tienes que tener, en ese tipo de trabajos, una de las cosas que puedes aprender justamente es cómo te puedes relacionar con las distintas personas. Entonces, bueno, tienes que, un tema de atención al cliente, un tema de negociación, incluso ponerte desde ese lado, desde esa perspectiva, te permite ser incluso hasta un cliente más amable. Y justamente va relacionado con la parte de humanidad. Hay personas que no, que dependiendo de su trayectoria, no sé, creo que pierden un poco como que ese enlace con su parte humana y ser más sensibles, ¿no? Entonces, definitivamente es una de las cosas que recomendaría. Claro, si estás joven, por supuesto, mejor, porque justamente esa es la edad que te permite hacer eso, ¿no? Sin sentir tanta ansiedad de llegar a algo más rápido. Otra cosa que creo importantísima es el pensamiento crítico, es poder analizar las cosas desde otra perspectiva, es ponerse a 3000 pies de altura y ver quizás cómo todas, no sé, cada una de las piezas van encajando. O sea, tienes que analizar muy bien la situación y ver cómo reaccionas. Hay veces que nos llevamos o sea, somos muy susceptibles, entonces por la emoción respondemos de cierta manera, pero muchas cosas en el trabajo, en nuestro día a día, incluso hasta en la vida personal, las resolvemos con ello. ¿Qué frase le dejarías a cualquier persona que está escuchando esto? No importa el origen que tengas, ni dónde arrancaste, con esfuerzo, un toque de suerte bueno, también las personas correctas, por supuesto, son importantes, pero nada, con mucho esfuerzo puedes llegar a estar en donde quieres estar. O sea, tú eres el que crea tu camino, se crea su camino. Entonces, hay veces que te puedes sentir, no sé, desmotivado, pero definitivamente puedes estar en un lugar mejor. Entonces, nada, échale pichón. ¿Película? ¿Le recomiendas a alguien? The Truman Show. Ok, buenísima. Increíble. Siempre la recuerdo porque a veces creo que estamos viviendo. Tengo a veces, pienso en The Truman Show y a veces pienso en Matrix y esa película te permite justamente ver cómo quizás eres el centro del universo y bueno, cuando te das cuenta igual quieres algo más. Entonces es parte de la humanidad, de ser justamente humano. Bueno, Loe, en verdad, mil gracias. No tienes ni idea cómo me encantó este episodio. En verdad, eres una dura. Gracias. Siempre lo voy a decir.
Y bueno, la verdad es que espero que tu historia, tu experiencia y todo esto que hablamos hoy le sirva mucho a la gente de inspiración, de verte a ti como un reflejo de éxito, sobre todo en Venezuela, y que bueno, que entiendan por qué eres un propulsor. Gracias, increíble. Excelentes palabras, me siento muy, muy honrada y nuevamente te agradezco la oportunidad. Es mi primera vez, estoy así nerviosa, estoy como que no sé si dije las cosas correctas, pero nada, traté de ser lo más real posible. Y por supuesto, nada, para adelante es para allá y hay que creérselo, es sumamente importante. Entonces, las oportunidades están a la vuelta de la esquina y o sea, qué importante es todas las personas que conocemos en nuestro camino, que luego en unos años tenemos como referencia y decimos, wow, esta persona me llevó esto de esta persona. Entonces, gracias a ti también por nada, llegar a la empresa y ponernos como que, wow, este chamo sabe hacer esto, increíble. Entonces, nada, estoy segura que vas a hacer cosas súper maravillosas. No maravillosas, súper maravillosas. Gracias. Gracias, Laura. Chao.